Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. A ustedes, como siempre, gracias por estar con nosotros. La cuenta de Twitter, @politicoscdn37. Los chicos me la ponen allí en minuticos. Mi cuenta personal también para que me envíen sus preguntas, comentarios y yo se los digo al aire o fuera del aire, como ustedes quieran. @Cat Hernández. También pueden escribirme por allí en la red de los 140 caracteres. En todo caso, la pregunta que nos hacemos esta noche: ¿por qué? Y es parte de lo que decía Tobías, sobre quién descansa, sobre qué manos descansa nuestra seguridad. ¿Por qué? Es que están siempre los militares, los policías involucrados en estas bandas criminales. John Percival Matos fue representante de las Fuerzas Armadas, fue teniente. Aquí entonces vemos a un mayor que debe ser investigado, que está siendo señalado por la policía. Hay otro mayor que también está en la presunta banda. ¿Por qué? Porque siempre hay un militar, porque siempre hay un policía. Y Michelle hacía una percepción, yo creo que es válida. Ella hablaba del bombardeo de la violencia a través de los medios de comunicación social. Pero aunque no es descartable, Michelle, yo vengo de un país donde se hizo una ley de regularización de los medios de comunicación, en el sentido de, sobre todo, la ley de se llama ley de contenidos. En Venezuela también la llamamos ley Mordaza por otros asuntos. Pero se hizo un control de los contenidos violentos, se hizo un control de cuáles eran los públicos que podían ver la televisión a determinada hora, algo que puede ser valorado positivamente. Sin embargo, Venezuela es uno de los países más violentos de la región. Así que no necesariamente este tipo de situaciones pues puede mermar de alguna manera. No estoy diciendo que no sea vinculante, solo que a lo mejor no solo esta medida puede ayudar, como tú bien lo decías, rescatar valores, rescatar familia. Pero ¿por qué la policía y por qué los militares, Toby? Mira, yo dándole un poco de aceptación y de validez a lo que dice Michelle, porque este tema es complejo, es multifactorial, pero a la vez hay una arista que es preventiva y hay otra que es la parte represiva y correctiva. Entonces, sobre la base de lo que hablaba Michelle, es lo que siempre ha sido la máxima de que si educas al niño, no tienes por qué castigar al hombre. Es decir, mientras más invierten los estados en la educación para la prevención, menos tienen que invertir en la parte represiva. Pero esta es la parte previa, es decir, que nos toca a cada uno de nosotros. ¿Qué están haciendo nuestros hijos? ¿Qué están haciendo los padres? Sabemos nosotros qué están haciendo nuestros hijos, dónde están permeando, es decir, en qué lugares están, dónde se están divirtiendo, dónde están estudiando, y todo lo que tiene que ver con la presión de grupo sobre nuestros hijos es un tema importante sobre la familia. ¿Por qué? Porque si nosotros no presionamos también la responsabilidad. Si ustedes se dan cuenta, en cada uno de estos crímenes, no solamente lo que pasó en el caso de esta banda, sino en los anteriores, y le dan seguimiento a las declaraciones de los padres, nunca los padres sabían, o en la mayoría de los casos defienden a esos hijos, es decir, no tienen contacto. Perdón, tenía 8 meses. Ella dijo que tenía 8 meses sin verlo. ¿Cómo es posible que pase una Y que se había mudado 5 años. Sí, pero ¿cómo tú pasas 8 meses sin ver a tu hijo y no pasa nada? Y entonces eso la preocupación de Michelle es válida desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la parte preventiva y otras políticas públicas que debe hacer el Estado como un todo sobre la parte preventiva. Ahora vámonos al tema ya represivo, que es lo que se ha dado en las últimas semanas. Los organismos del Estado detrás de una banda organizada, bien organizada, porque había militares, no solamente organizada, desafiando por completo a todos los poderes del Estado. Es decir, cuando hace 3 meses van a un atraco, lo están buscando, no aparecen, y de la noche a la mañana aparecen. Entonces, desafiando a uno de los puntos más masivos del Distrito Nacional, de la capital, ante las cámaras. Es decir, cuando ya tú ves a este tipo de acciones, hay que tener realmente la reflexión y el desafío de que nosotros como país debemos ver el tema de la seguridad ciudadana fuera de la política, aunque yo sé que Josefa y cada partido de oposición tendrá que hacer su rol desde el punto de vista, y por eso esto se llama Noticias Entre Políticos, pero esto nos llega a todos, Catherine. Es decir, cuando cae una persona, no importa de qué partido caiga, es un dominicano o una dominicana que cae.
¿Por qué los militares? Yo creo que incluso desde el punto de vista que está dando mucha vuelta. de la... No, entiendo que en el caso de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, los mecanismos que se están usando para lo que tiene que ver con la depuración, el reclutamiento, la selección del perfil de esas personas que deben ingresar, y no solamente para ingresar, sino el control y el monitoreo que se le debe dar desde el punto de vista del seguimiento a estos militares. Para nadie es un secreto que ser militar, tener armas, es un poder. Es decir, estos jóvenes pueden buscar en la parte de la milicia o de la policía una forma de movilidad social, por un lado, con el uso de la autoridad y con el uso del cargo, de rango y del poder que da las armas. Pero por el otro lado, cuando sobre esa base, aparte, se crean bandas, y esas bandas organizadas tienen cabezas, y donde el régimen sancionador no se despliega, entonces da más aquiescencia a que puedan sus efectos ser multiplicadores. Y en ese sentido entendemos que lleva un gran desafío a todos los ministros y todos los jerarcas que tienen que ver con las instituciones cantrenses y policiales para redefinir el rol de lo que estamos haciendo con la seguridad ciudadana y con la estrategia de defensa nacional. Bien, yo quiero dar aquiescencia al planteamiento de Michelle sobre la base de que el tema de la delincuencia es multifactorial, como bien tú dices, Tobías, que tiene etapas, la etapa de la intervención, de la prevención, que es lo primero, luego viene lo de la intervención, el elemento de políticas públicas, que es algo que siempre tiene que salir a relucir. Este es un país ausente de políticas públicas, pero también hay una parte importante, el marco de la familia, lo que ella plantea como lo que son los mensajes y los metamensajes también que desde la familia, la escuela y la propia sociedad le enviamos a nuestros hijos e hijas. Pero ¿qué pasa? Eso es parte, debe ser parte de un plan, de las políticas que un país enmarque, tome como elemento de referencia para hacer prevención, para tener una educación sana y para funcionar todo eso que necesita la juventud para poder desarrollarse. Pero estamos ahora en un punto de inmediatismo. Hay medidas que son a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Y esta es a corto plazo, lo que está pidiendo la República Dominicana, la sociedad dominicana ante este flagelo. Estamos pidiendo solución, estamos pidiendo intervención, estamos pidiendo que de manera sana, buena intencionada, se intervengan medidas concretas, con medidas concretas, con políticas públicas apropiadas. Aquí se hace un foro para cualquier cosa, vamos a hacer un foro para atacar la delincuencia en la República Dominicana y vamos a estudiar el caso que nos acoge esta noche, que es el de los militares que delinquen. ¿Por qué, dice el guión, la policía y los militares? ¿Por qué se involucran en las bandas criminales? Y yo quiero decir algo. La debilidad de la institucionalidad en la República Dominicana no es solamente el tema de búsqueda de recursos, que no ganan lo suficiente. Cuando usted va a un empleo, usted asume el empleo por 5 pesos o por 10 pesos, si usted entiende que lo puede hacer. Si usted va con la intención de hacer otra cosa, entonces, pues va a haber resultados negativos. Entonces, ¿qué implica esto? Que aparte de eso, debe haber una selección bastante controlada de cuáles son las personas que se van a integrar en las filas militares. Pero debe haber también ese seguimiento que se necesita para ver en qué están esos militares, como bien dijo Tobías, que están armados de armas cortas, armas largas. Y hay una parte que se llama modelamiento. En nuestra sociedad, nosotros modelamos, somos esas personas que servimos, ¿verdad?, de referente para las acciones positivas o negativas de los niños y las niñas y hasta de los adultos. Si en la administración de un acto delictivo vemos que no hay el seguimiento necesario, no hay el régimen de consecuencias necesario y que eso se deja a su suerte y no hay una intervención seria en una labor mancomunada entre la justicia y el Ministerio Público y la Policía Nacional, pues entonces, obviamente, en este país no pasa nada. Donde hay rumores
de que en la Policía Nacional hay personas que incluso están acusadas de alquilar sus armas de reglamento, de que hay supuestamente una vinculación entre pandillas de delincuentes, bandas de delincuentes, para que esas acciones sean soterradas, sean tapadas, donde hay denuncias de que hay una gran corrupción en esas filas militares y policiales. Entonces, nos manda lo que es la inteligencia común a que todo esto hay que sanearlo. No tenemos un marco legal fuerte, ni una intención de aplicarlo de manera adecuada, porque eso es otra cosa. Si tenemos debilidades en la aplicación de la justicia, obviamente en este país nunca pasa nada. Michelle. Señora baronesa, como dice un amigo mío. Mira, yo hablo mucho siempre del tema de los valores y me alegra saber que aquí los panelistas también están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Para poder hacer y aplicar una verdadera política pública que puedan dar un resultado, porque no se trata de aplicar y que exista una ley, sino de que se aplique y que dé el resultado que espera también la sociedad. Hay que hacer 3 cosas puntuales. Primero, detectar cuál es el problema. Cuando detectamos cuál es el verdadero problema, no solamente que existen también en las filas y en los organismos de policía y lo que son los organismos militares, que hay un problema de que se está desviando, de que esas personas están participando en bandas. Entonces ahí primero reconocemos también al mismo tiempo que ese problema existe. Y al detectarlo y reconocerlo, entonces podemos buscar una solución que contribuya a erradicar no solamente la violencia, sino la participación en bandas, por ende corregir y erradicar la violencia que existe y lo que es el agrupamiento desde esas bandas. ¿Qué yo quiero plantear con esto? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de andar en varios lugares en el Distrito Nacional. Yo veo y me preocupa saber que hay niños de 3 y 4 años que ya cogen un lapicero y se tatúan el cuerpo. Eso es el ejemplo que están siendo. Eso es lo que se aspira a hacer en la República Dominicana. Cuando la gente ve a un policía y se utiliza también el abuso de poder, por eso hay problemas allí. Hacen lo correcto y a quien les reconocen el verdadero trabajo. Cuando otros lo hacen también de la manera incorrecta, entonces otros vienen y también se tapan. Eso no solamente pasa allí. Este es el caso que también nos compete ahora. Pero pasa también en instituciones y organismos también privados, donde uno se lleva los méritos de otro. ¿Quién de verdad adquiere la meritocracia por la solución de este tema? Porque haya un director o un jefe de turno, o un coronel o un general. Pero ¿quiénes son los que están de verdad arriesgando también su vida, que son partes? A eso hay que reconocerlo. Y eso es parte de la desmotivación que existe. Cuando otro se lleva sus méritos, cuando otros ocupan las posiciones y los cargos que a usted no le competen, ahí también hay. Entonces eso hay que trabajarlo. Así como se trabaja la seguridad, como al mismo tiempo vamos trabajando y detectando ese problema, esas políticas públicas se deben ir trabajando de las manos. No podemos venir y sí hay que hacer algo en lo inmediato, pero para hacer algo en lo inmediato hay que saber cómo se va a ir trabajando a largo plazo, porque si no va a pasar como muchos problemas que se hacen y se erradican, se llega a la solución al feliz término, en este caso en particular que nos compete ahora, que estamos hablando de estos asaltos que han venido sucediendo, y los otros casos que no se dieron y otros que se dieron y no se ha sabido tal vez la información concreta, pero ¿qué queremos aspirar mañana? Tenemos que hacer que esto sirva de ejemplo, aplicando esas políticas públicas que puedan servir no solamente para el futuro, sino para el presente, porque en lo inmediato la solución no se necesita para este caso, sino para cualquier otra persona que se le pudiera ocurrir por su mente hacer algo, un acto de vandalidad, sino que también se puede erradicar. ¿Y cómo contribuimos con eso? Trabajando los valores, trabajando en ese organismo, dándole seguimiento y otorgándole el mérito al que se lo merece, porque eso es necesario. La motivación no solamente viene con el salario, sino cuando usted se le reconoce que está haciendo un buen trabajo y la sociedad a sí mismo se lo aplaude y trabaja con usted para poder fortalecer el mismo. Miren, a mí me gustaría preguntarles, porque el tema de la policía, de las Fuerzas Armadas, son instituciones en las que se rigen por el tema de la jerarquía. Por lo general, esos grupos o esos elementos dentro de la institución, digo yo, que tienen a alguien que está arriba de ellos, pendientes de qué es lo que están haciendo. No creo que puedan actuar siempre de manera aislada. A mí me cuesta creer que este mayor que tenía 20 años en el ejército, él haya decidido de un día para otro empezar a delinquir. No estoy diciendo que sea culpable, porque él debe pasar por un proceso judicial que determine su inocencia o su culpabilidad, pero me cuesta creer que eso haya sido en todo caso de un día para otro. Y si no fue de un día para otro, entonces él tiene 20 años en la institución. Por eso uno se pregunta, entonces tenía 20 años cometiendo irregularidades, o ¿cómo es esto? ¿Por qué nadie se da cuenta dentro de la institución y no son separados incluso antes de que cometan un delito? Porque no hay seguimiento, porque no hay seguimiento, porque no hay investigaciones a lo interno,
porque no hay saneamiento, porque no existen los mecanismos dentro de las instituciones para hacer evaluaciones periódicas de cómo andan sus militares. Por ejemplo, hoy se cumple 37 años de una promoción de amigos míos, militares, de las Fuerzas Armadas. Tú estás entre maestros y militares. Sí, hoy. bueno, sí, claro. Mi promoción fue donde esos militares amigos que hoy se graduaron de esos 37 años, pues han tenido una historia de laborantismo militar bastante seria, yendo a lugares internacionales y eso, a fortalecer, a empoderarse sobre todos los conocimientos necesarios para ellos poder trabajar. Y estos, quizás hoy le hicieron un reconocimiento, lo destacaron, quizás le pusieron una medalla o algo por el estilo. Esas personas que están ahí, profesionales, pues recibieron un reforzamiento hoy, ¿verdad que sí? Pero así mismito, como se reciben reforzamientos, hay que denunciar cuáles son los que se están portando mal. Claro. Y no solamente eso, sacar a los que se están portando mal. Y procesarlos. Y procesarlos. Entonces, hay procedimientos que solamente son a lo interno de los militares. Tienen que constituirlo en procesos civiles. Tobias, ¿qué crees? Mira, Josefa hablaba ahorita del tema legislativo. Nosotros aprobamos una ley de reforma policial, aprobamos una ley de regulación de control de armas, se aprobó una ley para el 911, se hicieron cuantiosos recursos, se invirtieron cuantiosos recursos en el 911 para más de 1.200 cámaras que van a ser extendidas a las demás poblaciones y las demás provincias. Pero también el Ministerio de Interior incluso tiene un departamento donde se registran el tema de las armas, de la balística, de las huellas de cada una de las armas. Ahora mi pregunta es, ¿qué está pasando entonces? Que entre los cuerpos militares hay ese trasiego de armas. Hemos visto incluso, y lo hemos discutido en este programa, cómo agentes de la policía y militares rentan y alquilan sus pistolas y sus armas de reglamento a sitios. ¿Para qué? ¿Para qué alquilan esa pistola? ¿A quiénes se la alquilan? ¿Quién tiene el control sobre eso? ¿Qué está pasando en la frontera? ¿Qué está saliendo y viniendo de la frontera? Y sobre todo mi pregunta, yo tengo un chofer que es militar, yo estoy a cargo de todo lo que él hace, anda conmigo para arriba y para abajo. Tiene un coronel que cuando lo llaman para pasarle lista y para pasarle el centro, tiene que ir. Mi pregunta es, estos dos mayores, ¿quiénes son sus jefes? ¿Qué estaban haciendo sus superiores? ¿Quién lo estaba monitoreando? Cierto, es decir, la pregunta es, ¿hay un sistema de vigilancia, de monitoreo, de control, tanto en la parte militar como policial, para que esos altos rangos tengan control de los que están debajo? Pero es una decir, cosa, esa es la gran pregunta. recuerda que cuando cambiaron al director de la policía, el nuevo director de la policía, una de las cosas que dijo era que él iba a buscar dónde es que estaban 2.600 policías que bueno, que había que buscarlo debajo de las piedras, ¿no? Entonces, si aquí los funcionarios, el director en la de la casa de los Policía funcionarios Nacional hizo esa promesa, yo pienso que debería honrar su palabra y debería empezar a decir, porque aunque habrá mucha gente honesta, mucha gente que tenga algún otro tipo de función, habrá mucha gente que en esos 2.600 policías haya gente delinquiendo. ¿Por qué no pensarlo así? ¿Dónde está esa promesa del director de la Policía Nacional? Hay que decirlo. Y sobre todo en momentos en que ellos han ejecutado una operación que definitivamente ha terminado con este caso. Pero esto es un caso. Ahora, hay otros casos de diario, casos de lo que ocurre en los barrios todos los días, casos de lo que ocurre en la capital todos los días. En San Francisco de Macorís ayer vimos hasta unos bandidos robando a caballo. O sea, es que aquí se ve de todo. Sí. Tú sabes, hay un término que se llama la competencia. ¿De los delincuentes? Sí, militares. Por ejemplo, para ver quién delinque más. No solamente quién delinque más, quién consigue más. Porque si tienen tan poco sueldo, ¿cómo se justifica que tengan grandes villas, grandes mansiones, grandes fincas y tantos teneres cuando lo que ganan no se justifica? Pero eso debe ser investigado. Entonces, exactamente, caso, ¿no? Es ahí donde quería llegar. Pero también para ser investigado alguien tiene que poner la denuncia, Josefa. Por supuesto, pero también, bueno, aunque el Ministerio Público pueda actuar por su cuenta. Ustedes se acuerdan antes que también se trabajó con la erradicación de los ascensos, sí, de que anteriormente la gente decía, o sea, lo que se dice en los militares, que ellos tenían que pagar para poder ser ascendidos, que no importa cuánto tiempo tú tuvieras, que puede pasarte 10, 15 años, si tú no estabas
popularmente dicho, pegado con otro militar que estuviera ahí, a ti nunca te iban a ascender. Y por eso parte por de bueno que tú fueras. Parte de que lo que se ha trabajado, que se ve ahora también el expediente, no solamente el tiempo, sino los exámenes y los cursos que deben de prepararse para hacerlo más profesional. Eso es una motivación para que no solamente se preparen los militares, sino una parte de lo que tiene que hacer la aplicación de las políticas públicas a lo que se quiere llevar. Claro. Pero eso no podía seguir continuándose haciéndose. ¿Cómo se hizo? Trayendo una política que fuera diferente, profesionalizando a esos militares, brindándoles esos cursos técnicos y que también tengan que prepararse, porque imagínese usted, como usted, gente que no está preparada, que no tiene necesariamente profesionales, la gente no sabe ni los requisitos, ni qué usted hace para usted poder ser militar. Apenas hace como 2 días creo que fue que vimos un anuncio como que estaba reclutando la MED, y eso es bueno saberlo, pero que a la gente se le diga cómo se hace, cuál es el proceso. Aquí se desconoce eso es lo que se debe estar también mostrando. Pero hay una ley que va, ¿cómo es? ¿Cómo que está reclutando? Aquí hay muchísimas leyes buenas, no se aplica ninguna. Pertenece actualmente a la policía, sí. y son es una dependencia de la policía. Y yo digo, y la pregunta es, por ejemplo, estábamos hablando del control, el monitoreo, la vigilancia de los agentes. Aquí hay el 52, tema de la jerarquía. Sí, en los 52 generales que creo que deben irse en la nueva ley que se aprobó de reforma policial. Claro. ¿Qué estaban haciendo esos 52 generales? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y cuáles son sus riquezas al salir? Me pregunto también, por ejemplo, eso. el gobierno va en este año, asignó unos recursos presupuestarios para un aumento que aquí se discutió. Y yo decía que no es necesariamente el aumento el único problema de los policías. Hay que darle buenos salarios, hay que darle una buena seguridad social, hay que darles pensiones, hay que darles condiciones dignas para que él pueda salir a la calle a patrullar y defender, pero yo entiendo también que en el caso de esos aumentos y esos incentivos que se le van a dar, deben ser a los que trabajan. Michelle hablaba de premiar a los que se merecen y castigar a los que no están cumpliendo. Reforzamiento positivo. Yo estoy de acuerdo. Y uno cree que a veces, y mucha gente dice a veces que yo soy insistente con el tema de la responsabilidad ciudadana, pero nosotros también somos vamos a hablar por todos en general, que también somos doble moral, porque nosotros queremos un policía que me defienda del ladrón, pero también quiero un corrupto que me dé el chance pues, cuando yo cometo una infracción. Entonces, para que haya un corrupto, debe de haber un corruptor. Desde ahí comienza también la publicidad y la parte de que nosotros tenemos que trabajarnos como ciudadanos, claro. Porque nosotros queremos erradicar esto, y ahora todo el mundo está también pendiente de este caso. Pero cuando no es, otros están haciendo, que si los memes, que si la forma en que se está manejando, también se burlan y hacen como que pareciera haber un circo, cuando tenemos que poner la seriedad y los puntos sobre la I sobre este tema en particular. Mira, así no lo asumimos. Michelle dijo algo ahorita con respecto a los tatuajes, ¿verdad?, de los niños en temprana edad con el lápiz. Y yo recuerdo una anécdota de mi hermano que lo paró una patrulla de la policía y delante de su hijo le pidió. Es decir, le pidió dinero y mi hermano tuvo que pararlo y decir, ¿cómo usted delante de ese niño que cree que la autoridad tiene un respeto, que tiene un rango, usted me está pidiendo? Es decir, ¿qué mensaje le está dejando usted a mi niño que usted le está pidiendo y sobornando una patrulla policial? Es decir, ese niño que ve esa acción, ¿qué imagen se va a derrumbar de ese policía? El dinero se resuelve todo. ¿Qué dice? También es ese elemento. Así no se puede. Eso queremos que también igual, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los políticos, a propósito de estar en un debate entre políticos, y es que la gente quiere políticos serios, pero también quiere el político también que le dé algo. Entonces, ¿cómo fue que dijeron ustedes ahora que los políticos nadie los quería? Que nos odian, pero nos necesitan. Ay, eso está muy fuerte, Josefa. No debería. Es así, señores, yo vi hoy en esos mensajes de WhatsApp. Yo no creo que odien a los políticos, es el manejo de bueno, ciertos espérate, no lo arregle. Porque es que hay un concepto generalizado. No, porque yo no fui que lo dije, fuiste tú que lo dijiste. Sí, por supuesto, yo estoy siendo objetiva en esto. Por el hecho de que es como nos involucran en todo lo peor. Y somos todo lo peor. Y nos generalizan a todos. Y no es la labor política, es los políticos te destruyen, te hacen, te buscan. Yo voy a buscar, te engañan. Yo voy a buscar ahorita para enseñarle lo que dice ahí, si me dan el chancecito, para terminar quizás el programa con eso. Y eso es de preocupación, porque la gente no tiene confianza en los políticos. ¿Por qué? Por ese aprendizaje negativo que han tenido de políticos corruptos y han generalizado. Y han generalizado, pero obviamente los políticos son una realidad y un mal necesario. Pero necesitamos ese saneamiento, porque entonces la gente vota por los políticos malos. Pero si tú no caminas, no llegas. Exacto, él no camina. Ahí está. Vean estos comentarios que hace don Luis Mondesí, que él dice que nosotros nunca tratamos este tema. Don Luis, voy a leer sus comentarios. Fíjese, él envió 7 mensajes. Dice, ustedes siempre analizan los hechos
en un estrecho margen, causa-efecto directo, sin tomar en cuenta la geopolítica y la injerencia. Dice, los policías y militares envueltos en bandas y los motores sin placas no son exclusivos de República Dominicana. También hay otros factores. Este desastre institucional es propio de la política neoliberal. Los militares, Policía Nacional envueltos en bandas vienen de lejos. Militares que trafican no conspiran, decía Alfredo Stroessner, dictador. Se sabe que hay un plan de fusión. El señor don Luis Mondesi dice que se busca ejecutar la destrucción del Estado Dominicano y que por eso todo el mundo busca sacar su tajada y que cómo hablar de control de la delincuencia, la criminalidad, la violencia con la frontera abierta. Bueno, es la posición de don Luis. ¿Creen ustedes que esto tenga algo que ver con el tema de la frontera abierta? Yo no sé, a mí me parece que al señor Percy Balmato no lo importamos de ningún lado, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene algo que ver? Respóndanle a don Luis, que es un caballero que siempre está pendiente. Yo creo que sí, que el tema de la seguridad en la frontera, hay que reforzarlo. La frontera en todos los países del mundo, no solamente en República Dominicana, es un punto crítico para la seguridad del Estado, para la seguridad ciudadana, porque por ahí entra y sale todo lo que pueda movilizarse. Pero él habla de un plan de fusión, como que es que... ya eso es, ya entra en otros temas que nosotros lo hemos debatido. Lo hemos debatido aquí muy intensamente, sobre todo después que se dio la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo saludo la preocupación por el estatus de la frontera, por ahí entra todo. Yo creo que las relaciones comerciales entre Haití y República Dominicana, yo creo que tienen que regularizarse y también hay que definir algunas cosas. Ese es un tema bastante profundo, bastante amplio y obviamente ameritaría también otro programa, pero yo creo que eso hay que ponerle mucha atención, porque todos los países que tienen frontera tienen ese tipo de problema y mucho más todavía. Catherine, yo tengo... Yo tengo aquí... A Michelle. Se da ese tema en todos los países del mundo. Así veía yo, por ejemplo, hoy que estaban también tratando a una persona de entrar en una maleta de Marruecos a España. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que preocuparnos? En el día a día, como dice Josefa, no solamente de fortalecer las relaciones comerciales y ver cómo nosotros hacemos y regulamos el tema de la frontera sin que afecte el tema no solamente diplomático, sino también de las relaciones. Así que es válida su preocupación, pero es algo de lo que tendríamos que abundar y hablar más, de cómo ver cómo se van a tratar esas políticas exteriores para nosotros como República Dominicana, que desde ya hemos tenido en los últimos años bastante tormento con el tema del comercio y con nuestros hermanos. Pero en definitiva lo que habla don Luis tiene relación con el tema que estamos hablando. Ok, bueno, él habla eso de la delincuencia y la criminalidad, que bueno, que eso hay que tratarlo desde el punto de vista que dice, no son estrictos con las placas para permitir el desplazamiento de haitianos y también vienen policías corruptos mañez. Bueno, don Luis, aquí leímos sus comentarios, no diga que no los leímos, ¿eh? Eran 6. No, 7. 8. Al final mandó otro. 8 mensajes, don Luis Mondesi. Atento seguidor. Nos faltaba un tema para concluir el programa de esta noche. Es el tema de los llamados juguetes bélicos. Pero bueno, no nos va a dar tiempo porque ya lo que nos queda de programa son apenas 2 minutos. Ya nuestro compañero Félix Victorino está casi listo para el resumen final. Podemos dar un mensaje a los padres sobre elegir los juguetes. Sobre el tema de los juguetes bélicos. Hay algunos especialistas que insisten en que la venta de este tipo de juguetes incita, por supuesto, a la violencia, pero me dice el director que no tenemos tiempo, que nuestro compañero Félix Victorino está listo para el resumen final. Son cosas de la televisión que le vamos a hacer. Es un tema que va a permanecer varios días en agenda, así que creo que podemos tocarlo más adelante. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias. Buen programa el de esta noche. Como siempre, para mí un honor acompañarles. Félix, ¿cómo estás, amigo?